8 minutos después de firmar nuestros papeles de divorcio, mi ex esposo sonrió con suficiencia. No te queda nada. Tranquilamente tomé los pasaportes de nuestros hijos y le deseé felicidad con su amante. Lo que él no sabía era que la carpeta que me esperaba camino al JFK contenía prueba de cada propiedad secreta, cuenta oculta y mentira que había enterrado durante años. El mensaje llegó a las 6:14 a.m., 4 horas antes de que se suponía que firmaría para renunciar a 10 años de mi vida. Amor, no se te olvide. El cierre del condominio es a las 2:00. Trae el cheque. No era para mí. Bradley le había mandado el mensaje a su amante desde el chat familiar por error. Medio dormido, el pulgar en el nombre equivocado. Lo leí 2 veces parada en mi cocina en bata, el café enfriándose en mi mano, y sentí que algo en mi pecho se quedaba muy callado y muy quieto. 4 horas después, me senté frente a él en la oficina de un mediador en el piso 31 de un edificio en la Sexta Avenida, y firmé una declaración financiera jurada en la que mi esposo de 10 años declaraba, bajo pena de perjurio, que no tenía activos líquidos y que no podía pagar un acuerdo. 8 minutos después de que la firmé, sonrió con suficiencia. No te queda nada, Sara, dijo, enderezándose la corbata de seda. Supongo que es hora de que averigües para qué sirves de verdad. Le devolví la sonrisa. Levanté los pasaportes de nuestros hijos de la mesa. Los guardé en mi bolsa. Y le dije que esperaba que él y Tiffany fueran muy felices juntos. No tenía idea de qué había en esa bolsa, ni de lo que estaba por cerrarse a las 2:00 p.m. Esa tarde en un condominio que él había jurado, bajo juramento, que no podía pagar. Esta es la historia de cómo me enteré y cómo me aseguré de que todos los demás también se enteraran. Había estado casada con Bradley Bennett durante 10 años, cuando apareció la primera grieta real. Aunque en ese momento no la reconocí como una grieta, la reconocí como un martes. Nos conocimos cuando yo tenía 26 años, trabajando como directora de marketing en una agencia de publicidad mediana en Chicago, y él era un asociado hambriento en un fondo de capital de riesgo con una mandíbula como de muñeco Ken, y una manera de mirarte como si fueras la única persona interesante en el cuarto. Me enamoré de esa mirada. Me enamoré de ella durante una década. Para cuando llevábamos 8 años casados, había dejado mi carrera para criar a nuestros 2 hijos, Connor, que tenía 8 años y estaba obsesionado con el fútbol, y Madison, de 6, que narraba toda su vida en voz alta como un documental de naturaleza. Bradley se había vuelto socio en Meridian Capital Partners, una firma boutique de capital de riesgo en Park Avenue. Teníamos un departamento de 3 recámaras en el Upper East Side, una Range Rover y una vida que desde afuera se veía como algo salido de un catálogo. Desde adentro, había empezado a sentirse como una llanta con fuga lenta. No te das cuenta hasta que ya estás en el acotamiento de la autopista. Recuerdo la noche exacta en que me enamoré de él, si eso te importa en algo. Un bar en la azotea del West Loop. Octubre. Lo bastante frío como para que me diera su chamarra sin que se la pidiera. Habló de las empresas que quería construir, del fondo que quería manejar algún día, y recuerdo pensar, este es un hombre que sabe exactamente lo que quiere. Todavía no entendía que un hombre que sabe exactamente lo que quiere no es lo mismo que un hombre que te quiere a ti. Durante mucho tiempo, dejé que esa diferencia se difuminara. Para cuando nació Connor, Bradley había dejado de preguntarme qué quería y había empezado a informarme qué íbamos a hacer. Me dije a mí misma que así operaban los hombres ambiciosos, decisivos, un poco bruscos, alérgicos a la indecisión. No lo llamé por lo que eventualmente se convirtió, que fue una década de ser manejada en lugar de amada. Lo primero que noté, de verdad noté, fue pequeño. En marzo, fui a sacar efectivo de nuestra cuenta corriente conjunta en la sucursal de Chase de la calle 86 para pagar el depósito del campamento de fútbol de Connor, $600, con vencimiento ese viernes. La cajera me dijo que la cuenta tenía un sobregiro de $212. Me dije que no era nada. Bradley manejaba las finanzas. Siempre lo había hecho. Cuando le pregunté esa noche durante la cena, apenas levantó la vista de su teléfono. El flujo de efectivo de la firma ha estado brutal, dijo. Un par de nuestras empresas de portafolio no llegaron a sus metas. Tuve que mover algunas cosas. Es temporal. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Había construido una carrera convenciendo a gente inteligente de que le confiara millones de dólares. Yo solo era su esposa, así que cancelé el campamento de fútbol de Connor. Le dije a mi hijo, que había estado hablando de eso durante 2 meses, que este año era demasiado caro. Asintió como un niño de 8 años, tratando de ser valiente sobre algo que no entendía, y algo en mí se agrietó un poco más, aunque todavía no lo llamé por lo que era. En abril, encontré un recibo de florería en el bolsillo del saco de Bradley mientras hacía la lavandería, $340, una docena de rosas entregadas a una dirección que no reconocí en la calle 57 Oeste. Cuando le pregunté al respecto, ni siquiera parpadeó. Regalo de cliente, dijo. Cena de cierre para uno de nuestros socios limitados. Ya sabes cómo son estas cosas. Me dije que no era nada. El capital de riesgo es un negocio de relaciones. Todo el mundo lo sabe. En mayo, noté una segunda factura de teléfono en un cajón de su oficina en casa. Un número que no reconocí, facturado a un apartado postal en Midtown. Cuando lo mencioné, su cara hizo algo que nunca antes había visto. Un destello, rápido, desaparecido casi antes de que lo registrara. Luego volvió a ponerse la máscara. Es un teléfono desechable para búsqueda de negocios, dijo. Los fundadores no quieren que sus competidores vean llamadas entrantes
meses de la línea principal de un capitalista de riesgo. Es práctica estándar, Sara. No entenderías la industria, no lo entenderías. Me dijo alguna versión de esa frase al menos una vez a la semana durante años. Empecé a creerla. Ese fue el daño real, no las mentiras en sí, sino la forma en que me entrenaron para desconfiar de mis propios instintos. Me dije que no era nada. Me temblaban las manos cuando puse la factura de vuelta en el cajón exactamente donde la había encontrado. No sabía por qué me temblaban las manos si de verdad no era nada. En junio, contraté un servicio. Nada dramático. Solo una empresa de verificación de antecedentes que encontré en línea para sacar nuestro reporte de crédito conjunto porque estaba preocupada por la refinanciación de nuestra hipoteca. Lo que llegó no tenía sentido. Había un préstamo personal anterior por $47,000 en un banco que nunca había usado. Lo confronté con el impreso en la isla de la cocina. Esta vez la máscara no solo parpadeó, se le resbaló. ¿Revisaste mis finanzas?, dijo, con la voz baja y fría de una manera que hizo que Madison, jugando en el piso cerca de ahí, se quedara quieta. Esto es exactamente el tipo de comportamiento paranoico que hace que no quiera contarte cosas. Sara, estás perdiendo el control. Tal vez deberías hablar con alguien. Dejé el impreso en el mostrador y caminé al baño y me senté en el borde de la tina durante 20 minutos. Manos presionadas planas contra las rodillas para detener el temblor. Me dije una vez más que no era nada, que yo era el problema, que estaba perdiendo el control. A finales de junio, hice algo de lo que no estoy orgullosa y no me arrepiento. Puse un rastreador GPS magnético de $79, del tipo que se vende para rastrear a conductores adolescentes, bajo el parachoques trasero de su Range Rover. 3 días después, los datos mostraban una parada cada martes y jueves a las 6:45 p.m. en un edificio de lujo en la calle 57 Oeste, la misma calle de la entrega de la florería 2 meses antes, durante exactamente 90 minutos, seguida de una cena en un restaurante a 2 cuadras que reconocí porque habíamos celebrado nuestro aniversario ahí hacía 4 años. Manejé pasando por ese edificio una vez a las 7:15 p.m. un jueves y me senté en mi carro al otro lado de la calle con las manos aferradas al volante hasta que lo vi salir por las puertas giratorias con una mujer joven en un abrigo color crema riéndose de algo que él había dicho, su mano descansando en el brazo de él como si le perteneciera. No lo confronté esa noche. Me fui a casa, acosté a los niños, le leí a Madison 2 capítulos de un libro sobre un zorro que hablaba y me quedé despierta hasta las 3:00 a.m., mirando el techo, haciendo cuentas en mi cabeza. 90 minutos 2 veces a la semana durante al menos 6 meses. Una línea de crédito de $47,000 que nunca firmé. Un recibo de florería. Un teléfono desechable. En julio, intenté terapia de pareja. Idea mía. Un último intento silencioso de arreglar lo que todavía esperaba que fuera arreglable. La doctora Lena Cho, terapeuta matrimonial y familiar con licencia, con 14 años de práctica en el Upper East Side, se sentó frente a nosotros en su oficina con sofás grises suaves y le hizo a Bradley una pregunta simple. ¿Qué crees que Sara necesita de ti en este momento? Bradley miró su reloj. Honestamente, creo que Sara necesita dejar de hacer esto sobre el dinero y empezar a apreciar lo que he construido para esta familia. La doctora Cho no dijo nada por un momento. Solo lo miró. Luego me miró a mí y vi algo pasar por su cara, con tensión profesional reteniendo algo más filoso. Después de la sesión, en el pasillo, dijo en voz baja: Sara, te animaría a hablar con un abogado familiar, no porque te esté diciendo qué hacer con tu matrimonio, sino porque creo que mereces a alguien de tu lado que no esté adivinando. Esa fue la primera vez que alguien fuera de mi propia cabeza dijo en voz alta que yo no era la que estaba loca. En agosto, intenté una última vez conseguir una respuesta directa, esta vez no de Bradley, sino del Departamento de Recursos Humanos de Meridian, llamando bajo el débil pretexto de actualizar la información de beneficiario de nuestro seguro de vida conjunto. La mujer al teléfono, educada y claramente siguiendo un guión, me dijo que no podía discutir la compensación de socio, ni la estructura de capital con alguien que no era empleado, ni siquiera un cónyuge. Le pregunté si eso era normal. Hizo una pausa un poco demasiado larga antes de decir que sí. Colgué y me quedé sentada en mi carro en el estacionamiento afuera del consultorio del pediatra. Madison dormida en su asiento de carro detrás de mí. Y finalmente dije en voz alta la frase que había estado evitando durante 5 meses. Ha estado planeando irse desde hace mucho tiempo y ha estado planeando irse con todo. Nadie estaba en el carro para escucharlo excepto yo. Todavía era lo más verdadero que había dicho en todo el año. Encontré al primer abogado a través de una amiga de una amiga, un hombre llamado Peter Doyle que se especializaba en divorcios amistosos. Escuchó mi historia durante 20 minutos y luego cruzó las manos sobre su escritorio. Mira, Sara, dijo, no sin amabilidad, la sospecha no es evidencia. Si tu esposo dice que el flujo de efectivo de la firma está mal y no hay rastro documental que pruebe lo contrario, un juez no va a deshacer 10 años de finanzas matrimoniales por una corazonada. Te aconsejo que negocies razonablemente y sigas adelante. Salí de su oficina y me senté en mi carro en el estacionamiento y lloré por primera vez en meses. No porque le creyera, sino porque una parte pequeña y agotada de mí estaba aterrada de que tuviera
razón. La doctora Cho me dio otro nombre, Diane Whitfield, una abogada de derecho familiar con 20 años de experiencia, la mayoría en divorcios de alto patrimonio, donde un cónyuge controlaba el dinero y el otro había sido sistemáticamente mantenido a oscuras. La oficina de Diane no tenía sofás grises suaves, tenía una pared de expedientes de casos y un recorte de periódico enmarcado sobre un caso de ocultamiento de activos de $40 millones que había resuelto en 2019. Escuchó todo: el sobregiro, el recibo de la florería, el teléfono desechable, la línea de crédito, los datos del GPS, sin interrumpir ni una sola vez. Cuando terminé, se recostó en su silla. Esto es lo que creo que está pasando, dijo. Creo que tu esposo ha estado moviendo silenciosamente activos matrimoniales fuera de alcance durante al menos un año, probablemente más, anticipando un divorcio que ya sabía que quería. Eso no solo es injusto. Si miente al respecto bajo juramento en una declaración financiera jurada, eso es perjurio. Y si ha movido dinero a través de entidades fantasma para ocultarlo de acreedores, inversionistas o del tribunal, eso podría ser fraude. ¿Puedes probar algo de eso?, pregunté. Yo no, dijo, pero conozco a alguien que sí puede. Así fue como conocí a Arthur Harrison. Arthur Harrison era un examinador certificado de fraude y contador forense con 22 años de experiencia, el tipo de hombre que había pasado su carrera testificando en tribunal federal sobre transferencias bancarias que la mayoría de la gente necesitaría un anillo decodificador para entender. Trabajaba en una oficina apretada y sin glamour en el distrito financiero que olía a café quemado y tenía 3 monitores corriendo hojas de cálculo que yo ni siquiera podía empezar a descifrar. Deme 6 meses, dijo Harrison, y acceso completo a cada documento que pueda obtener legalmente. Declaraciones de impuestos, estados de cuenta bancarios, registros de cuentas conjuntas. Le diré exactamente a dónde fue el dinero. Firmé un anticipo de $40,000 que pagué vendiendo silenciosamente el anexo de seguro de mi anillo de compromiso y sacando dinero de una cuenta de ahorros que Bradley no sabía que todavía tenía de antes de casarnos. Se sintió como apostar todo lo que me quedaba en una corazonada. No era una corazonada. Fue el mejor dinero que jamás he gastado. Durante los siguientes 5 meses, mientras mantenía funcionando nuestro hogar, empacaba almuerzos, llevaba a Connor a las prácticas de fútbol y sonreía durante el Día de Acción de Gracias con la familia de Bradley como si nada estuviera mal. Harrison construyó un rastro documental que eventualmente llenaría 4 carpetas. Encontró que 18 meses anando nuestro hogar, empacaba almuerzos, llevaba a Connor a las prácticas de fútbol y sonreía durante el Día de Acción de Gracias con la familia de Bradley como si nada estuviera mal. Harrison construyó un rastro documental que eventualmente llenaría 4 carpetas. Encontró que 18 meses antes de nuestra fecha de mediación, Bradley había abierto una LLC en Delaware llamada Crestline Holdings, registrada a un apartado postal sin registro público, que la conectara a su nombre. Crestline Holdings había comprado un condominio de $3.2 millones en la calle 57 Oeste, el mismo edificio que había marcado el rastreador GPS, pagado en 3 transferencias bancarias de una cuenta vinculada a las cuotas de administración de Meridian Capital Partners, dinero que debería haber sido declarado como ingreso matrimonial. Encontró que la línea de crédito de $47,000 se había usado para hacer el enganche de un Porsche Cayenne rentado, registrado a nombre de Tiffany Marsh, 24 años, anteriormente pasante de marketing en Meridian, ahora listada en el papeleo de Crestline Holdings como cofirmante. Encontró que Bradley había estado liquidando silenciosamente una cuenta de corretaje conjunta durante 14 meses, moviendo aproximadamente $1 millón en pequeñas transferencias escalonadas, nunca suficiente de una vez como para activar el umbral automático de reporte de un banco, pero lo bastante consistente como para mostrar un patrón una vez que Harrison lo mapeó en una línea de tiempo. Y enterrado en una pila de papeleo de seguros que Diane Whitfield había citado como parte del descubrimiento financiero rutinario, registros vinculados a una póliza de seguro de vida de $2 millones que Bradley había contratado sobre sí mismo años antes, la cual requería un examen médico completo. Harrison encontró algo que ninguno de nosotros estaba buscando: un reporte médico de hace 3 años de un urólogo en Park Avenue. Documentaba una infección severa no tratada que Bradley había sufrido a principios de sus 30 años, que lo había dejado con un conteo de esperma de 0, permanentemente, confirmado por 2 especialistas separados. Antes de que llegáramos a ese expediente, sin embargo, hubo una deposición. Diane la había programado para principios de julio, 6 semanas antes de la mediación, ostensiblemente para fijar la versión de Bradley sobre las finanzas de la firma en el registro, bajo juramento, con una taquígrafa de tribunal presente. Me senté 2 asientos más allá de él en una mesa larga de conferencias, mientras Diane hacía preguntas claras y cuidadosas. Señor Bennett, ¿usted o cualquier entidad que controle posee alguna propiedad real además de la residencia matrimonial? No, dijo Bradley sin dudar, mirando a la taquígrafa en lugar de a mí. ¿Ha abierto alguna línea de crédito en los últimos 24 meses que la señora Bennett no haya confirmado? No. ¿Está al tanto de alguna cuenta a nombre de Crestline Holdings? Por medio segundo, menos de un segundo en realidad, algo solo visible si hubieras pasado 10 años aprendiendo la geografía
fotografía específica de su cara. Su mandíbula se tensó, luego desapareció. No, dijo, nunca he oído hablar de eso. Diane no presionó, solo escribió algo, le agradeció y terminó la deposición 20 minutos después. En el pasillo después, me dijo, eso es exactamente lo que necesitaba. Acaba de mentir en el registro 2 veces sobre cosas que Harrison ya ha documentado por escrito. Cada mentira que dice ahora es un ladrillo en la pared que estamos construyendo. Déjalo que siga construyéndola. Leí el reporte final de Harrison parada en su oficina apretada un mes después, y por un largo momento el cuarto se quedó en silencio excepto por el zumbido de sus 3 monitores. Sarah, dijo Harrison con cuidado. ¿La novia de su esposo tiene algún hijo con él? ¿O ella está embarazada? Dije. 8 meses. Toda la familia ha estado celebrando durante meses. Harrison no dijo nada. No tenía que hacerlo. A finales del verano, Diane Whitfield me expuso la situación en términos claros y me asustó más que cualquier otra cosa en todo el proceso. El abogado de Bradley quiere finalizar el acuerdo en 6 semanas. Dijo, una vez que firmes esa declaración financiera jurada, la que dice que él declara 0 activos matrimoniales, y el juez emite el decreto final, perdemos la mayor parte de nuestra ventaja para reabrir el caso. Hay una ventana estrecha después de la finalización para impugnar un acuerdo basado en fraude al tribunal, pero es caro, difícil y no está garantizado. Si vamos a actuar, tiene que pasar antes de que él firme esa declaración o inmediatamente después, mientras el fraude todavía esté fresco y sea demostrable. Entonces, ¿qué hacemos? Lo dejamos firmarla, dijo. Que cometa perjurio por escrito bajo juramento con su propia firma. Entonces lo tendremos exactamente donde lo necesitamos. Fue el consejo más difícil que jamás he seguido. Cada instinto en mí quería detener la mediación, gritar la verdad a través de esa mesa antes de que él pusiera la pluma sobre el papel. Diane me hizo entender que la paciencia era el arma. Una mentira dicha en voz alta es un rumor. Una mentira firmada bajo juramento es un delito. 2 semanas antes de la fecha de mediación, Harrison entregó su reporte final a la oficina de Diane. 340 páginas, completamente documentadas con un registro de cadena de custodia para cada registro bancario, recibo de transferencia bancaria y presentación pública, de manera que nada de eso pudiera después ser impugnado como manipulado u obtenido indebidamente. Diane reenvió un resumen bajo privilegio a abogado-cliente a un contacto con quien había trabajado antes, la detective Elena Ruiz de la Unidad de Crímenes Financieros del NIPD, 14 años en la fuerza, la mayoría de ellos desenredando exactamente este tipo de esquema. La detective Ruiz me llamó para una entrevista a principios de septiembre. Fue directa de una manera que encontré extrañamente reconfortante después de meses de que me dijeran que me estaba imaginando cosas. Señora Bennett, basándonos en lo que el contador forense de su abogada ha documentado, estamos viendo un posible fraude bancario y un patrón de ocultamiento de activos que probablemente viola la ley federal, no solo los estatutos de divorcio estatales. Dijo. Voy a referir esto a un colega mío en investigación criminal del IRS. Este tipo de estructura de empresa fantasma casi extraterritorial, combinada con ingresos no declarados, eso está directamente en su área. Ese colega era el agente especial Marcus Reyes, 11 años en el IRCCI, quien revisó el reporte de Harrison durante 3 semanas y regresó con una sola frase que Diane me repitió por teléfono, con algo cercano a la satisfacción en su voz. El agente Reyes dice que si aunque sea el 60% de esto se sostiene, su esposo está viendo múltiples cargos federales, pero necesita una cosa más para abrir un caso formal antes de la fecha del acuerdo. La declaración financiera jurada de su esposo en el registro, alegando que estos activos no existen. Se supone que la va a firmar en 2 semanas. Dije. Entonces, en 2 semanas, dijo Diane. Le damos al agente Reyes todo lo que necesita. La noche antes de la mediación, apenas dormí. Me quedé acostada en el cuarto de huéspedes. Había estado durmiendo ahí durante 2 meses ya, un hecho que Bradley ni siquiera había notado, repasando cada peor escenario posible que Diane me había explicado. ¿Y si sospecha algo y retrasa todo? ¿Y si mueve lo último del dinero de la noche a la mañana? ¿Y si el juez no cree la reclamación de fraude y he gastado mi último dólar en vano? ¿Y Connor y Madison terminan en una disputa de custodia con un padre que tiene mejores abogados que yo? A las 2:47 a.m. me levanté, preparé té que no tomé, y me senté en la mesa de la cocina, releyendo el reporte médico por 100ª vez. 3 años. Permanentemente estéril. 2 especialistas separados. Pensé en Tiffany, 24 años. 8 meses embarazada, celebrando un bebé con una familia que no tenía idea de qué estaba celebrando. Sentí algo que no esperaba. No triunfo. Lástima. Luego, debajo de eso, resolución. A las 9:08 a.m. me senté frente a Bradley en la oficina del mediador y lo vi firmar una declaración financiera jurada declarando, bajo pena de perjurio, que poseía 0 activos matrimoniales líquidos,
y que no podía pagar manutención conyugal más allá de una cantidad simbólica. 8 minutos después, su teléfono vibró. Contestó frente a mí, frente al mediador, sin un destello de vergüenza. Casi terminamos, amor. El cierre del condominio es a las 2. Todos se están reuniendo para el ultrasonido después. Y su hermana Brittany, sentada junto a él para apoyo moral, se rió y me dijo que Tiffany le estaba dando a la familia un verdadero nuevo comienzo. Fue entonces cuando sonrió con suficiencia y me dijo que no me quedaba nada. Levanté los pasaportes de nuestros hijos, ya aprobados para un viaje que Diane me había ayudado a planear cuidadosamente dentro de los límites del acuerdo de custodia, y salí caminando. En el carro, Connor recargó la cabeza en mi brazo. ¿Papá viene después?, preguntó. No, cariño, dije. Esta vez no. Le llamé a Diane desde el asiento trasero. La firmó, dije. Declaración jurada, 0 activos, bajo juramento frente a un mediador. Entonces es hora, dijo Diane. Voy a reenviar la declaración jurada al agente Reyes dentro de la hora. La detective Ruiz ya tiene un paquete de causa probable listo para ir. Sara, una vez que esto se mueve rápido. Y se mueve públicamente. ¿Estás segura? Pensé en el campamento de fútbol, el recibo de la florería, la línea de crédito, los años de que me dijeran que no entendía las cosas, que estaba perdiendo el control, que era paranoica. Pensé en el expediente médico sentado en la caja fuerte de Diane y en la familia que estaba a punto de celebrar un embarazo que no podía posiblemente ser de él. Estoy segura, dije. 2 semanas después, un sábado por la tarde, la familia de Bradley se reunió en una clínica de fertilidad en el Upper East Side para lo que se suponía sería una cita rutinaria de ultrasonido del tercer trimestre, seguida de una pequeña celebración con champán en la suite privada de espera de la clínica. Una suite que la clínica ofrecía a clientes que habían pagado por el paquete premium de conserjería, el cual Bradley había pagado en efectivo, el mismo mes en que le había dicho a Connor que no había dinero para el campamento de fútbol. No estaba ahí. Estaba en la oficina de Diane viendo el reloj cuando sonó su teléfono. Un mensajero, contratado independientemente por la oficina de Diane y sin conexión a ninguna acción de aplicación de la ley, había entregado un sobre sellado a la madre de Bradley, Constance Bennett, dirigido como expedientes médicos urgentes, sensible al tiempo. Diane había tomado la decisión, con mi aprobación, de que este documento en particular, obtenido legalmente a través de la misma citación relacionada con seguros que lo había hecho salir a la luz, no necesitaba esperar a un tribunal para ver la luz del día. Constance tenía derecho a saber qué estaba celebrando. También Tiffany. Adentro había un resumen de una página del reporte de urología, un diagnóstico permanente médicamente confirmado de infertilidad, fechado 3 años antes del embarazo que se estaba celebrando actualmente al final del pasillo. No estaba en el cuarto. Me han contado lo que pasó 3 personas distintas desde entonces, y sus relatos coinciden lo suficientemente bien como para creerles. Constance abrió el sobre frente a la familia. Lo leyó 2 veces antes de que sus manos empezaran a temblar. Dijo el nombre de Bradley una vez en voz baja, como una pregunta. Luego se lo mostró a Brittany, quien lo leyó, se puso pálida y miró a Tiffany, 8 meses embarazada, sentada en un sofá con una copa de sidra espumosa, con una expresión que Brittany después describiría, en un contexto muy diferente, como el momento en que entendió que su hermano no solo era un mal esposo, era algo peor. Bradley trató de agarrar el papel. Sus manos, me dijeron, tampoco dejaban de temblar. Antes de que pudiera decir algo, sonó su teléfono. No la voz suave que guardaba para Tiffany, su director financiero gritando, lo bastante fuerte como para que la gente en el cuarto de al lado lo escuchara a través del altavoz del teléfono. Brad, ¿dónde estás? El FBI está aquí. Tienen una orden. Están empacando los servidores. Investigación criminal del IRS está con ellos. Dicen fraude bancario. Dicen perjurio. Están congelando cada cuenta, personal y corporativa, con efecto inmediato. El agente especial Marcus Reyes se había movido en el momento en que la oficina de Diane reenvió la declaración jurada firmada esa mañana, cruzándola con el reporte de 340 páginas de Harrison. Las órdenes federales, una vez que se establece causa probable y hay una declaración falsa jurada en el registro, se mueven más rápido de lo que la mayoría de la gente espera. La unidad de crímenes financieros de la detective Ruiz había coordinado el momento con el IRSCI, de manera que la redada en Meridian Capital Partners sucedió dentro de horas de la presentación de la declaración jurada, antes de que Bradley o cualquiera en la firma tuviera oportunidad de destruir un solo documento o mover un solo dólar. El teléfono de Bradley golpeó el piso de mármol de la sala de espera de la clínica y se agrietó por la mitad. Se quedó parado ahí, la mujer alrededor de la cual había construido una narrativa de embarazo falso, ahora sollozando en el sofá, su madre mirándolo como si estuviera viendo a un extraño que casualmente compartía la cara de su hijo, su carrera y su libertad evaporándose en tiempo real durante una cita de ultrasonido de un sábado por la tarde, todo por un solo
sobre y una mentira jurada que había sido lo bastante arrogante como para firmar por escrito. Lo que siguió durante los siguientes 8 meses es, a estas alturas, un asunto de registro público, aunque lo voy a resumir de la manera en que eventualmente Diane me lo resumió a mí sobre un café la semana en que se resolvió el caso criminal. Bradley fue acusado de 2 cargos de fraude bancario, un cargo de perjurio federal vinculado a la declaración financiera jurada y evasión de impuestos relacionada con ingresos no declarados canalizados a través de Crestline Holdings. Enfrentando evidencia documental abrumadora, el reporte de Harrison fue después ingresado en el procedimiento criminal como evidencia 14 hasta evidencia 22, cada sección respaldada por una cadena de custodia documentada que la defensa nunca desafió seriamente. Bradley aceptó un acuerdo de declaración de culpabilidad en lugar de arriesgarse a un juicio. Fue sentenciado a 7 años en prisión federal y se le ordenó pagar restitución a los socios limitados defraudados de Meridian, varios de los cuales, sin saberlo, habían tenido sus cuotas de administración desviadas hacia Crestline Holdings, junto con nuestros fondos matrimoniales. El caso civil de divorcio fue reabierto por motivos de fraude al tribunal, debido a que la declaración financiera jurada de Bradley fue probada falsa más allá de toda duda, el acuerdo hacia Crestline Holdings, junto con nuestros fondos matrimoniales. El caso civil de divorcio fue reabierto por motivos de fraude al tribunal, debido a que la declaración financiera jurada de Bradley fue probada falsa más allá de toda duda, el acuerdo original fue anulado. Se me otorgó la mitad del patrimonio matrimonial real que Harrison había rastreado, no los 0 activos que Bradley había alegado, sino poco más de $4.1 millones una vez que se contabilizaron apropiadamente el condominio, las transferencias de corretaje y el capital de Meridian. También se me otorgó custodia legal y física completa, sin disputa, ya que la propia condena criminal de Bradley volvió la pregunta discutible. Tiffany Marsh lo dejó antes de que siquiera se finalizara el acuerdo de declaración. Nunca supe quién era en realidad el padre del bebé, y nunca pregunté. No era mi historia para saberla. Constance Bennett dejó de asistir a cualquier evento donde el apellido Bennett pudiera atraer atención, y Brittany, lo último que supe, se había mudado a Connecticut y había cambiado su apellido profesional. La doctora Cho continuó viendo a Connor y Madison durante la transición, y me dijo con gentileza en una de nuestras sesiones que ambos niños lo estaban haciendo notablemente bien, considerando todo, que los niños a menudo son más resilientes que los adultos que los protegen, siempre y cuando los adultos finalmente dejen de fingir que todo está bien. Pienso mucho en eso. ¿Cuánto de mi propio desenredo empezó en el momento en que dejé de fingir? 3 semanas después de los arrestos, una reportera financiera llamada Rachel Kim, que cubría capital de riesgo para una publicación comercial de negocios y había estado investigando silenciosamente las quejas de socios limitados de Meridian durante meses, llamó a la oficina de Diane preguntando si las presentaciones de divorcio estaban conectadas con el caso de fraude que circulaba en la oficina del fiscal de Estados Unidos. Diane, con mi aprobación, confirmó solo lo que ya era parte del registro público del tribunal, nada más. Nada adornado. El artículo de Rachel se publicó 2 semanas después bajo un titular sobre una década de cuotas de administración desviadas silenciosamente, citando documentos del tribunal por nombre, la declaración jurada, los cargos de fraude bancario, el acuerdo anulado. Nunca imprimió mi nombre. No lo necesitaba. Todos en esa industria ya sabían exactamente de quién era la esposa que había pasado 6 meses construyendo el caso que derribó a Bradley Bennett. Han pasado 14 meses desde esa mañana en la oficina del mediador. Connor entró al equipo de fútbol de viaje esta primavera. No me he perdido ni un solo partido. Madison todavía narra su vida en voz alta, aunque estos días la narración es más feliz, menos cuidadosa, como una niña que dejó de esperar que cayera el otro zapato. Nos mudé a un departamento más pequeño a 2 cuadras de la oficina de la doctora Cho, no porque no pudiera pagar algo mejor, sino porque quería algo que se sintiera mío, construido sin el dinero de nadie más, ni las mentiras de nadie más, sosteniéndolo. El mes pasado me encontré con Harrison en una cafetería cerca de su oficina. Preguntó cómo estaban los niños. Le conté sobre el equipo de fútbol. ¿Sabe? Dijo, revolviendo su café. En 22 años he trabajado tal vez 400 casos como el suyo. La mayoría de la gente, una vez que sospecha, o mira hacia otro lado para siempre, o explota demasiado temprano, y pierde todo tratando de probar un punto. Usted no hizo ninguna de las dos cosas. Esperó hasta que la mentira estuviera por escrito. También pienso en eso, como la parte más difícil nunca fue encontrar la verdad. La parte más difícil fue quedarme callada el tiempo suficiente como para dejar que él mismo me la entregara, firmada, jurada e innegable. Bradley me escribió una carta desde la prisión hace 8 meses. Nunca la abrí. La eché directo a la trituradora en mi oficina y escuché cómo se deshacía en 1000 pedazos sin sentido. Y se sintió menos como un final que como una puerta pequeña, silenciosa y permanente cerrándose. Siempre me dijo que no entendería la industria. Resulta que la entendí lo suficientemente bien como para terminar su carrera en ella.